En los años 90 en España sucedió uno de los secuestros más largos que ha habido en ese país y que por mucho tiempo no tuvo pistas para saber la verdad. Pero una llamada lo cambió todo. Hoy te contaré el caso de Anabel Segura. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Qué bueno que entraron a ver el capítulo del día de hoy, queridos fans de Detective Misterio, el podcast. Yo soy Adán López, Detective Misterio, y les agradezco mucho que estén aquí conmigo para que hoy les platique este caso en España en los años 90 del siglo XX, en donde fue uno de los secuestros más largos y también podría ser uno de los más tristes, ya ustedes verán por qué. Pero bueno, vámonos a los hechos. El caso de Anabel Segura. Bueno, hoy recorreremos un caso que marcó a la sociedad española del siglo XX. Es uno de los secuestros más largos y traumáticos en la historia reciente de España. El caso de Anabel Segura, una joven universitaria secuestrada mientras hacía deporte, cuyo paradero mantuvo a un país en vilo durante 900 días. Imagínense, 900 días, casi 3 años. Esta es la historia de esperanza, manipulación, error y tragedia que conmovió a esta ciudad española en los años 90. Esta situación, recordemos, si ustedes nacieron después del año 2000, hay mucha gente que es fan del True Crime y aquí gente, los queridos suscriptores y fans de Detective Misterio, probablemente algunos hayan nacido después del año 2000. Y bueno, en los años 90, en el siglo XX, la situación de las comunicaciones, de cómo se daban a saber las noticias, de cómo la gente se enteraba de los hechos trágicos y todo este tipo de cosas, eran muy, pero muy diferente a cómo se vive hoy día. Entonces, en ese tiempo, las comunicaciones, la forma de poder encontrar a una persona, me refiero a poderse comunicar con un hijo, con una hija, con un hermano, con un familiar, con un amigo, eran más difíciles, eran más tardadas que lo que es hoy en día, que ya casi cualquier persona trae un celular. Antes no había eso, la gente no tenía un celular, no se le podía saber si estaba bien o no, y hoy día, teniendo un celular cada persona, si esa persona no contesta después de media hora, una hora, hora y media, bueno, pues se puede saber o se puede intuir que probablemente esa persona esté en problemas. Pero en esa época no era así, y también ese fue un factor, el que fue un factor para que la historia se haya desarrollado de esa forma, de que se haya aletargado, que se haya prolongado tanto este secuestro. Y fíjense, vámonos a los hechos. Era la tarde del 12 de abril de 1993. Anabel Segura, una joven de 22 años, estudiante de negocios en la Universidad de ICADE, salió a correr como acostumbraba en la urbanización de la ciudad al norte de Madrid. Tenía un Walkman y su ropa deportiva, y claramente también toda una vida por delante. Y bueno, ¿qué es un Walkman? Y por eso les platicaba de la gente que nació después del año 2000. Un Walkman o Walkman era un dispositivo personal que era de un aproximado de, como, ¿qué les diré? Como de unos 12 centímetros por 18 aproximadamente. Era un aparato rectangular de plástico en donde tú ponías un cassette, que bueno, aquí les voy a poner una imagen. Ese era un reproductor personal de audio.
Hoy día pues ya el celular con tus audífonos inalámbricos y demás, o alámbricos en algunos casos, es muy común. Pero en ese caso, en ese tiempo, mejor dicho, si tú querías escuchar música, necesitabas un cassette y necesitabas un Walkman para poder escuchar la música que fuera de tu preferencia. Entonces la muchacha traía un Walkman con este aparato y traía unos audífonos. Eso es lo que traía ella a la hora de estar haciendo ejercicio y estar corriendo y poder estar escuchando la música. Y bueno, les especificaba esto para si ustedes nacieron después del año 2000, que probablemente lo conozcan el aparato, pero para los que no lo conozcan, por eso les hago esta referencia. Un hombre del vecindario, un jardinero, vio algo perturbador. Una furgoneta blanca se detuvo junto a Anabel cuando ésta iba corriendo. Dos hombres bajaron, la amenazaron con un cuchillo y la obligaron a subir contra su voluntad a la furgoneta. Anabel luchó, perdió parte de su ropa y su Walkman. Abruptamente fue arrastrada lejos de su vida cotidiana y lejos de la actividad deportiva, el ejercicio que hacía en este momento. Y bueno, este testigo dijo que él llamó a la policía, pero no pudo ver bien la matrícula de la furgoneta, de la camioneta. Dice, no llevaba mis lentes. Este sería el primer indicio o la primer pista de que algo terrible había ocurrido. Y bueno, cabe destacar que, insisto, en esa época pues no había tantas cámaras en las ciudades como hay hoy día, que hay muchos testigos, que ya cualquier persona podría tomar una foto con su celular, hasta un video, o hoy día que diferentes ciudades, municipios, localidades, tanto en Europa como en América, bueno, pues ya los gobiernos tienen cámaras instaladas en diferentes partes para poder tener un video si es que se necesita en algún momento o se cometió algún delito. Y bueno, en esa época, en ese tiempo, pues eso no era común, no había. Fíjense, los secuestradores no habían planeado nada cuidadosamente, pero sí exigían un rescate de 150 millones de pesetas a la familia de Anabel, 150 millones de pesetas de ese tiempo. Pero, ¿qué cantidad hoy en día es 150 millones de pesetas? Que bueno, en ese tiempo esta era la moneda que utilizaba España para poder hacer transacciones monetarias. En ese tiempo eran las pesetas, y si lo trasladamos a una cantidad en nuestros días, en nuestra realidad, el día de hoy, pues serían aproximadamente 150,000 euros, aproximadamente, ¿no? Para que nos demos una idea de la cantidad de dinero que estaban pidiendo los secuestradores. Y bueno, eran llamadas y más llamadas, pistas falsas y frustración para la familia Segura, que esperaban descubrir a su hija con vida. Un detalle perturbador, fíjense, es que en uno de los intentos por demostrar que Anabel seguía viva, porque eso es lo que le exigía la familia a los secuestradores, que dieran una prueba de vida, los captores enviaron una cinta con una voz supuestamente pidiendo ayuda. Esa voz no era la de Anabel. Desgraciadamente, eso, conforme fueron pasando las investigaciones y ya después de que se resolvió el caso, se dieron cuenta que no era Anabel. ¿De quién era esta voz de quien mandaban los audios los secuestradores? Bueno, pues era la de Felisa García, y era la esposa de uno de los dos secuestradores. Ella hablaba fingiendo que estaba angustiada para poder engañar a la familia y a la policía. Cabe destacar que la familia de Anabel Segura era una familia que tenía negocios, que tenía el poder económico para poder solventar este pago del secuestro. Y bueno, también por eso en su momento fue objetivo esta chica Anabel de ser secuestrada. Durante meses, la familia vivió entre la esperanza y la desesperación, porque como les platicaba al principio, fueron 900 días sin
poder saber exactamente qué es lo que había pasado o qué estaba sucediendo. Fueron meses, la familia vivió angustiada, con incertidumbre, miedo, y bueno, las llamadas de los secuestradores decían una cosa y el silencio que las seguía decía otra, porque los secuestradores llamaban y en su momento, a pocos días de haber sido secuestrada Anabel, resulta que sí se acordó un pago, sí se acordó que alguien fuera a dejar una cantidad de dinero, la cantidad que pedían los secuestradores, y que alguien lo fuera a recoger. Dejaron ahí en donde los secuestradores habían indicado el monto del dinero, pero resulta que pasaron 1, 2, 4, 8, 12 horas y nadie llegó a recoger ese dinero. ¿Qué pasó después? Resulta que después hablan los secuestradores con la familia y les dicen que no fueron a recoger el dinero porque los secuestradores sabían que la policía estaba inmiscuida en ya el caso y por eso no habían ido, y que entonces la cosa les iba a costar más trabajo y que iba a ser más difícil a la familia de poder rescatar y de tener con vida a Anabel Segura. Y fíjense, el caso movilizó a la sociedad española en su momento, que a la hora de que se hizo esto, bueno, pues empezó a ganar mucha, fue muy notorio, y bueno, pues se empezó a conocer por más y por más y por más gente ahí en la sociedad española. Y bueno, esta sociedad se unió en un movimiento simbolizado por un lazo amarillo, por un lazo, una cuerda, algo amarillo, para pedir la liberación de Anabel. La familia de la víctima, que contaba con recursos económicos, como les había dicho, ofreció recompensas y contratos a empresas especializadas y contrató, a una empresa especializada para poder encontrar a Anabel. Los secuestradores llegaron a pedir, como les decía, 150 millones de pesetas, que bueno, eran la cantidad que ya les había dicho. Pero al final nunca se presentaban en los puntos de encuentro por miedo a ser arrestados. La resolución del caso llegó gracias a la colaboración entre la Policía Nacional y criminalistas alemanes, quienes lograron identificar las voces de unos niños en una cinta enviada por los secuestradores a la familia. Este descubrimiento permitió centrar la investigación en la provincia de Toledo. Ahorita les digo, cómo llegaron a eso. Perdón. Gracias al acento de las voces y algunos términos que utilizaban, como la palabra bolo, que es como se conoce coloquialmente a los toledanos. Aquí fue muy interesante porque la familia, teniendo recursos económicos, aparte de lo que investigó la policía, contrató a empresas que se dedican a este tipo de cosas. Alrededor del mundo, desde hace décadas, hay empresas especializadas que se dedican a poder negociar con secuestradores. Son este tipo de empresas que claramente son contratadas por gente que tiene muchos recursos, gente que tiene grandes empresas, grandes monopolios, y que pues la cantidad que ganan de dinero es enorme. Este tipo de empresas a lo que se dedican es a dejar a la familia a un lado, para que no sea tan traumatizante que ellos estén interactuando con los secuestradores, con los criminales, y lo que hace esta empresa es negociar con los secuestradores para buscar el mejor resultado posible, y el objetivo principal es que vuelva con vida la víctima. Entonces, eso es lo que hizo la familia, y aunado lo que es la policía con esta empresa que contrataron, se dieron cuenta de algo muy peculiar, que en parte ya se los dije, que escuchaban las grabaciones tratando de encontrar sonidos muy específicos. Este tipo de empresas lo que buscan es si hay un sonido de algún tren, si hay un sonido probablemente de un avión a lo lejos, si hay sonido que corra agua, este tipo de cosas. Si corre agua, es que entonces deben de estar cerca de un río, cerca de algún cuerpo de agua que esté corriendo. Entonces buscan lugares que estén cerca de estos lugares. Si escuchan un avión, dicen, bueno, entonces
están cerca de un aeropuerto, ¿no? Y empiecen a investigar eso. Si escuchan un tren, bueno, entonces deben de estar cerca de un lugar donde haya vías ferroviarias y así este tipo de cosas. Estas empresas son tan especializadas que tienen ese tipo de técnicas para poder ir encontrando, quitando lugares en donde no podrían estar y en donde sí podrían estar. No escucharon ningún ruido característico ni de un avión, ni de algún helipuerto, ni de algún río, ni de nada por el estilo, ni de esto que les comenté. Pero sí escucharon algo que era muy característico allá en España en ese tiempo. Unas palabras que solamente se decían en cierta ciudad de España. Y eso ya los empezó a enfocar a esa ciudad de España que, como les digo en su momento, era la provincia de Toledo. Entonces, entre la policía y esta empresa dijeron, bueno, es que esas palabras que escuchamos, ese tipo de dialecto o de caló, como se dice acá en México, o como se dice en algunas partes también, es que dicen, bueno, esto nada más se dice en Toledo o esto es muy común que se diga en la ciudad de Toledo. Entonces enfocaron las investigaciones, el poder ver ahí en la ciudad de Toledo que probablemente de ahí eran los secuestradores o ahí estaban viviendo. Y fíjense, la investigación y el giro que dio esta. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba lentamente. El caso se convirtió en noticia nacional y la presión mediática también creció. Fue una pista inesperada la que cambió todo. Un vecino reconoció la voz de uno de los secuestradores en la grabación que se emitió en la televisión. Pasó mucho tiempo, pasaron meses y como les digo, llegó un momento en que ya era más de un año y la investigación no avanzaba. La policía temía mucho que Anabel ya no estuviera con vida. Sin embargo, había una pequeña esperanza de que sí, la policía y esta empresa lo que hacían era seguir investigando, porque al final del día, bueno, pues se tenía que saber en qué terminó esta situación y buscar a los culpables. Y como ya era un caso muy mediático en España, bueno, pues entonces ya en los programas de televisión, en los noticiarios, se daban a saber las grabaciones que enviaron los secuestradores para ver si alguien tenía el conocimiento o podía identificar o reconocer alguna de las voces que estaban escuchando. Y eso fue lo que sucedió, fíjense. Ese reconocimiento de la voz de uno de los secuestradores llevó a la policía a identificar y a detener a los culpables. Fíjense, un vecino reconoció la voz de uno de los secuestradores y dijo, es que esta voz yo creo que es de mi vecino fulano de tal. Y entonces de esa forma fue que la policía fue a investigar a este vecino y el 28 de septiembre de 1995, casi 2 años y medio después, fueron arrestados Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, junto con Felisa García, que en su momento es la que había fingido la voz de Anabel Segura en una de las cintas que pedía a la familia como prueba de vida. Y bueno, ya al haber sido arrestados estas personas, bueno, pues ya se supo la trágica realidad que ustedes ya se imaginarán. La peor noticia llegó después. Aunque las negociaciones y las llamadas continuaron por meses con los secuestradores, Anabel había sido asesinada apenas horas después de su secuestro. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una fábrica abandonada en Numancia de la Sagra, Toledo, el mismo lugar donde había sido llevada tras ser raptada. Los asesinos afirmaron que la mataron en el mismo sitio y luego fingieron que estaba viva para seguir extorsionando a la familia y al Estado. Esta situación es muy triste. ¿Por qué se aletargó? ¿Por qué se alargó tanto? Bueno, pues se alargó tanto porque al final del día era eso. Ellos no podían entregar a Anabel porque ya no tenía vida. Entonces fue por eso que siguieron alargando, haciéndole creer a la familia que la joven estaba viva, pero alargaron esto porque ya ellos, los secuestradores, no podían cumplir la parte del trato y estaban tratando de engañar tanto a la policía como a la familia.
Y fíjense, el juicio y las sentencias de estos monstruos. El juicio no se celebró hasta 1999, recordando que ellos fueron arrestados en 1995. Ambos hombres fueron condenados por secuestro, asesinato y otros cargos, recibiendo 43 años de prisión cada uno. Felisa García también fue sentenciado por su participación en el engaño. Con el paso de los años, uno de los secuestradores falleció en prisión y el otro fue liberado tras cumplir su condena. Tras cumplir parte de su condena, porque al haber sido sentenciados a más de 40 años y estar preso a partir de 1998, bueno, pues claramente tenía que salir hasta el 2040 aproximadamente, ¿no? Fíjense, el caso de Anabel Segura marcó un antes y un después en la conciencia pública sobre secuestros en España. Se debatió la ética mediática en la cobertura de desapariciones y raptos, el papel de las grabaciones en investigaciones criminales y la fragilidad de la vida en contextos de violencia aleatoria. Hoy, más de 30 años después, su memoria sigue viva en memoriales y en el continuo debate sobre cómo proteger a quienes están en peligro y mejorar las investigaciones policiales. Así que esta situación se alargó tanto por la estupidez de estos criminales, por la inmediatez y la poca preparación que tuvieron en este caso, y por el forcejeo que hubo de Anabel Segura al momento de que la secuestraron. Hubo algo que ellos no tomaron en cuenta y que al momento en que ellos dan a saber esta situación de por qué le quitan la vida, es porque sabían que la familia tenía recursos, o sea, tampoco era que había sido al azar, sabían que al secuestrar a Anabel podían sacar una buena cantidad de dinero pidiéndole a la familia, ¿no? Pero resulta que como la chica practicaba deporte, a la hora de que trataron de subirla a la furgoneta, no les fue tan fácil y por eso el testigo que vio que la subieron a la furgoneta se dio cuenta que, bueno, tirar el Walkman, ella tiró una parte de su ropa, porque ella forcejeó con los secuestradores. No les fue tan fácil poder subirla a el vehículo, a la furgoneta, porque ella era fuerte, era una atleta y aparte estaba joven, entonces tenía fuerza y eso fue lo que no les ayudó, no les fue tan fácil lo que ellos intentaban hacer. Cuando se la llevan y por qué le quitan la vida es por eso mismo, porque no la pueden controlar, entonces forcejean con ella, la golpean tan fuerte, tan mal, que en algún momento es como pierde la vida. Bueno, ahí hay otras cuestiones en lo que es cómo le quitaron la vida a Anabel Segura, que en su momento la policía lo supo, pero no lo dio a saber a los medios de comunicación. Y como Anabel desafortunadamente le habían quitado la vida, bueno, pues entonces tuvieron ellos que fingir que ella seguía viva para poder obtener el dinero que ellos estaban solicitando. Pero su gran error fue el poder hacer una grabación que su entorno también fue grabado, y esta fue la clave o el inicio o la principal pista para poder empezar a investigar al respecto. Y cabe resaltar algo también, que en su momento, cuando el vecino identifica esta grabación, pues claramente las grabaciones se daban más ahí, se difundían más ahí en Toledo, para poder ver si alguien podía reconocer esa voz, y fue así como sucedió. Desafortunadamente Anabel ya había perdido la vida y ya no se podía hacer nada al respecto, y ya no se podía tener un final menos trágico como el que sucedió, ¿no? Pero fíjense, como conclusión, el rapto y el secuestro es una de las actividades criminales más angustiantes para las víctimas, y los encargados de las investigaciones a veces necesitan un poco de suerte aunado a sus investigaciones. Los que las hacen bien
claro está, los que las hacen bien. Y fíjense, como conclusión, el rapto y el secuestro es una de las actividades criminales más angustiantes para las víctimas, y los encargados de las investigaciones a veces necesitan un poco de suerte aunado a sus investigaciones, los que las hacen bien, claro está. Pero hay casos como este que se tiene la esperanza de poder encontrar a la víctima, pero esta no vive ya por la estupidez y malignidad de unas personas que por dinero no les importa acabar con la vida de una joven. La colaboración internacional fue la que dio paso a que se encontrara a los culpables y estos pagaran una parte del mal que hicieron a la familia de Annabelle. Aunque ella no volverá nunca con su familia, es bueno ver que se castigó a los criminales. Un caso que desde el inicio terminó mal, pero eso solo lo sabían los secuestradores, y este fue el caso de Annabelle Segura en la España del siglo XX de 1992. Y bueno, desafortunadamente es otra de esas historias que terminan en donde, como yo digo, aquí nadie gana. Aunque ella haya vuelto con su familia, nadie gana, porque pierde la familia por el trauma, pierde la familia por la angustia, pierden la familia de la víctima y pierden las personas que hicieron esta aberración porque se les priva de su libertad, y también pierden sus familias porque, bueno, pues se desintegran las familias tanto de un lado como de otro. Así que bueno, si te impactó esta historia, si les impactó y quieren más análisis de casos reales que se esconden tras los mitos, bueno, pues déjame tu comentario, suscríbete, déjame tu like aquí en Detective Misterio, el podcast, para que sigas escuchando estos casos de true crime, de ufología y de temas paranormales. Así que yo te pido tu like, tu comentario, de esta forma me apoyas mucho para que siga creciendo aquí nuestra comunidad de Detective Misterio, el podcast. Así me apoyas muchísimo y así me ayudas a que se siga conociendo este podcast de Detective Misterio. Así que no me queda más que recordarte que en algunos casos y en la mayoría de estos, la realidad fácilmente supera a la ficción. Así que bueno, yo soy Detective Misterio, te mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.